Por favor, para continuar, si alguien me podría cooperar indicándome si ven la presentación. Sí, doctor, se ve. Gracias. En clases anteriores ya habíamos tenido una aproximación respecto a la definición de lesión y la diferencia que existía con traumatología. Precisando, diremos que una lesión es una alteración o una interrupción entre la homeostasis corporal, pero esta puede tener un carácter somático, o sea, refiriéndonos a lo físico, o psíquico, que de todas maneras perturbe o inquiete la salud. Y en esa gradación había mencionado que primero estaba la vida, luego la salud, luego la integridad corporal para cotejar este tipo eh, de alteraciones que puede vivir una persona, que en todo caso limite, menoscabe la integridad personal de una persona. Y esto, desde el punto de vista médico-legal, sería de manera injusta, un término que había que incorporar. Pero como estamos analizando esto desde el punto de vista biológico, es que lesión indica todo aquello que acabamos de mencionar. Algo que había comentado anteriormente, de que en la óptica médico-legal, cualquier lesión que atañe tanto el aspecto físico como también la función de la misma, tiene la misma connotación. A eso se refiere la integridad corporal como tal. Y este aspecto nunca deberíamos descuidar. Y lesión personal, ¿no es cierto? Es cualquier daño en el cuerpo o la salud de las características no fatales, ¿verdad? Y que estaría ocasionado por otra persona que seguramente estaría realizando este acto de manera injusta, por lo tanto, debería merecer una sanción establecida en el Código Penal. Las lesiones personales, entonces, son alteraciones de la anatomía, que se refiere a la incapacidad, o de la fisiología, que se refieren a las secuelas que podrían tener a partir de este daño, ¿no? Y que pues generan estos aspectos en el agresor una sanción determinada por las normas punitivas esencialmente conocidas en nuestro país. Y de igual manera, precisando más aún los términos, ahora hablemos de la lesión corporal. Una lesión corporal entonces es una alteración en la estructura anatómica, ¿verdad? Que puede o no repercutir en cuanto a las limitaciones o los menoscabos de función. Ahí es donde les puse el ejemplo del globo ocular. O sea, a partir de una lesión puede uno perder el globo ocular, por tanto la visión, se supone. Pero estando el globo ocular en su lugar, ¿no es cierto? Puede haber perdido la visión. Entonces, a eso se refiere el menoscabo de la función o la pérdida de la función en sí misma. Y estas lesiones pueden ser temporales, pueden ser permanentes, etcétera, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. Pero estas lesiones o estas alteraciones son como consecuencia de agentes externos o también internos lesionantes en un determinado tiempo y espacio.
Los agentes externos son cualquier elemento mecánico, físico, químico, etcétera, que actúe sobre el cuerpo humano y consecuentemente produzca un daño. Pero puede haber también otros de carácter interno cuando existe otro factor, ¿no es cierto?, óseo que puede dañar eh, un órgano interno, digamos, y que ocasionaría igual un resultado probablemente mayor. Y estos aspectos tienen una connotación jurídica y las mismas están recogidas en el Código Penal, en el capítulo referido a delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano. Como se encuentra ahí, pues hay que revisar porque la calificación del daño tiene que ser reparado por la parte contraria, en este caso por el agresor, y que en todo caso esa reparación tenga esa connotación desde el punto de vista de la punición o la penalidad y también desde la reparación económica por la vía civil como corresponda. Dentro de los delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano, tenemos el homicidio, el aborto, delitos contra la integridad corporal y la salud y el abandono de niños o de otras personas incapaces. De todos estos subcapítulos, lo que nos interesa a nosotros primordialmente son delitos contra la integridad corporal y la salud, aunque el homicidio no estaría por demás, pero de todas maneras hay algunas que están vinculados al conocimiento en el área de la salud. De todas maneras, lo que corresponde ahora es ver los delitos contra la integridad corporal y la salud con mayor precisión. Y en ese sentido, la norma penal establece en su artículo 270 como lesiones gravísimas cuando el autor incurre en la pena, el autor incurriría en la pena de privación de libertad de 3 a 9 años cuando de la lesión resultare los siguientes aspectos: una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. 2. La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o de una función. Y 3. La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de 180 días. O la marca indeleble o la deformación permanente del rostro y el final, el peligro inminente de perder la vida. O sea, cuando estos aspectos que acabamos de señalar concurran en la valoración de una lesión, pues estaría estableciéndose un tiempo de incapacidad superior a los 180 días. De ser así, estamos dentro del parámetro de las lesiones gravísimas. Por lo tanto, el agresor o quien haya ocasionado este tipo de lesión incurriría en la privación de libertad entre 3 a 9 años. Yo creo que estos aspectos se han manejado de manera deliberada. Muchos creían que tendría que concurrir casi todas, ¿no es cierto? Una debilitación permanente, una incapacidad permanente, marca indeleble, etc. Sin embargo, la jurisprudencia y la tipología comparada en este aspecto señalan que cualquiera de ellos, si se llega a demostrar de manera objetiva, ¿no es cierto?, estaría dentro de estos parámetros que acabamos de señalar. Y pues el hecho de perder una pieza dentaria, por ejemplo, una pieza no vuelve a regenerar, ¿no es cierto? Por lo tanto, una pérdida es una pérdida y no hay más. Por lo tanto, eso correspondería a una deformación permanente en el rostro si es que no concurren en ella efectos de rehabilitación.
Entonces, eso también se ha discutido con mucha profundidad y hay cosas que se pueden resolver y que la ciencia tiene la posibilidad de recuperar y de devolver tanto la anatomía como la función con mucha aproximación. En tanto hay otros en que no, al margen de toda la tecnología no se ha podido o no se puede devolver, digamos, tanto la anatomía, tanto la función por efectos de una lesión. En esos casos sí se mantendría directamente aquello. Entonces, cuando el médico forense o el odontólogo, después de valorar una determinada lesión, define el tiempo de incapacidad mayor a 180 días, entonces ya está calificando de hecho de que es una lesión gravísima. Por lo tanto, el juez sabe, o el que administra justicia sabe de que debe dictar sentencia, ¿no es cierto?, de privación de libertad de entre 3 a 9 años. Y seguramente en ese tránsito entre 3 a 9 va a ser atribuible a aspectos vinculados a las agravantes y a las atenuantes respectivamente. Por otro lado, el artículo 271, calificado como lesiones graves o leves, señala: el que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Aquí hay una parte interesante, ¿no? El que de cualquier modo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso ya es, llama peligro, ¿no? El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del artículo anterior, o sea, fijándose al artículo 270, del cual derivare incapacidad para el trabajo de 30 a 180 días, será sancionado con reclusión de 2 a 6 años. Eso implica, pues, de que las sanciones podrían fluctuar entre 2 a 6 años. Sin embargo, si la incapacidad fuere hasta 29 días, o sea, desde un día hasta 29 días, se impondrá al autor reclusión de 6 meses a 2 años o prestación de trabajo hasta el máximo. Como verán, todos estos aspectos están vinculados al tiempo de incapacidad para el trabajo. Ese tiempo de incapacidad para el trabajo lo va a definir siempre, siempre el médico. O sea, en el caso de la salud en general, lo podrá hacer el médico forense, y en el caso de la odontología o en el ámbito estomatológico, lo va a definir el odontólogo forense respectivamente, ¿verdad? Entonces, por mucho que un certificado haya estado elaborado por un odontólogo general, esto tiene que pasar necesariamente a ser homologado y validado por parte de un odontólogo forense respectivamente. Esto en el entendido de que en la mayoría de las provincias o municipios no existen forenses, ¿no? O institutos o parte del IDIF, como dice la norma. Aún ni siquiera la central se está pudiendo fortalecer, la departamental, menos en las provincias se podría encontrar los IDIFs departamentales, provinciales. Consecuentemente, es válido que puedan ser otorgados por un odontólogo, pero necesariamente tienen que ser homologados estas certificaciones para que ingrese al tráfico judicial respectivamente. Otro artículo vinculado a los delitos contra la integridad corporal es aquella señalada por el artículo 275, que nosotros la denominamos la autolesión, y dice: incurrirá en reclusión de 3 meses a 3 años en los siguientes casos.
cuando la persona o a aquel que causare o que se causare una lesión o agravare voluntariamente las consecuencias de la misma para no cumplir un deber, un servicio u otra prestación impuesta por la ley o para obtener un beneficio ilícito. 2. El que permitiere que otro le cause una lesión para los mismos fines. Y finalmente, el que lesionare a otro con su consentimiento. A ver, ¿qué podemos extraer de este precepto? Hay personas que les dije, mejor dicho, litigantes a consecuencia de un delito por contra la integridad corporal y la salud, que la víctima en este caso, para sacar un poco de ventaja o para que la sanción a su agresor sea la más severa posible, estos intentan agravar su lesión o, en su defecto, se causan una lesión, ¿no es cierto? A sí mismos. A eso se llama autolesión. Y cuando se llega a descubrir de que ellos se han provocado una lesión que no es atribuible en este caso al supuesto agresor, o existiendo una lesión mínima, voluntariamente agravare las mismas, pues será sometido por este delito llamado autolesión y incurrirá pues en la reclusión de 3 meses a 3 años respectivamente. Pero no solamente él, sino el que permitiere que otro le cause una lesión. O sea, cuando por sí mismo no logra agravar o realizarse una lesión, sino más bien solicitar a alguien para que pueda ocasionar, ¿no es cierto?, una lesión visible. Pero no solamente eso, sino el que lesionare a otro con su consentimiento. O sea, cuando la persona, ¿no es cierto?, se presta a este requerimiento por alguien para ocasionar una lesión. Y el ejemplo más típico es la odontología. Cuando hay una gresca, una pelea, etcétera, ¿no es cierto? Los primeros casos, los que corresponden a nuestro dominio, es precisamente la cavidad bucal y entre ellas las piezas dentarias. Y pues cuando alguien ha recibido un golpe y sabe que la pieza tiene cierta movilidad, ¿no es cierto? Como consecuencia del golpe, a veces muchas víctimas en este caso han intentado profundizar ese movimiento de manera más visible para que pueda ser valorado de este modo. Pero como él mismo no puede hacerse, inclusive hay personas que se han sometido a una exodoncia en el cual han participado profesionales, ¿verdad? Para este efecto. Probablemente no sabían para qué o por qué, pero para eso está pues la sapiencia del odontólogo, del profesional, que obviamente no puede hacer actividades simplemente a requerimiento sin que ellos tengan una justificación real para hacerlo. Sé que una persona le puede pedir que le extraiga un incisivo central, pero si no existen motivos para hacerlo, pues se supone que no debería hacerlo. Pero ocasionalmente existe personas que lo hacen. Y cuando se llega a descubrir aquello, pues se supone que las sanciones vendrán por esa vía, ¿no es cierto? Primero, por permitir que uno le cause una lesión, en este caso ya se va a llamar una lesión, y por otro lado, el que lesionare a otro con su consentimiento, que en este caso sería el odontólogo, que practique una exodoncia en este sentido simplemente por requerimiento de alguien, ¿verdad? Ese es más o menos el ejemplo más concreto
para ejemplificar el artículo 275 del Código Penal. Ahora bien, si bien la calificación inmediata puede ser en la certificación o en el informe médico legal con los días de impedimento para el trabajo, hay que reconocer la incapacidad médico legal. Este es un criterio distinto al laboral. En este caso, se refiere a un criterio más que todo clínico, pero con fines jurídicos, que en todo caso lo va a establecer el perito o el médico o el odontólogo forense, basado pero en el análisis de la gravedad del daño en sí mismo. Para aquello deberá describir las características, la magnitud de la lesión, el compromiso estructural o funcional y, por supuesto, el tiempo necesario para el proceso de reparación o alteración orgánica y fisiopatología ocasionada. Y esta fundamentación radica en una explicación científica de qué es lo que podría suceder, ¿no es cierto? Y en cuánto tiempo recuperaría o volvería, digamos, a la normalidad. Y esto generalmente es para ver si van a quedar o no secuelas. Por lo tanto, en un tratamiento, o perdón, en una certificación médico-legal, en un informe médico-legal, después de una valoración, el tiempo de impedimento puede ser parcial. Quiere decir que esa persona puede ser sometido nuevamente a un examen y lo va a definir el perito o el responsable que está certificando en primera instancia para volver a una segunda valoración. Y en esa segunda valoración, cuando se supone que ya habrían recuperado o el proceso de reparación orgánica o fisiopatológica ya ha sido resuelto, ¿no es cierto? Si en esa segunda valoración persiste o requiere un mayor tiempo, pues existe la posibilidad de la ampliación respectiva de ese tiempo, ¿no? Que es completamente válido también. Ahora, para determinar la incapacidad, entonces hay que tomar en cuenta algunas condiciones referidas a la persona evaluada, que en todo caso, pues pueden tener algunas diferencias también, dependiendo a quién se evalúa. Y precisamente ahí se incorporaría los delitos de concausa o las lesiones con causa, que no la estamos viendo, pero que la vamos a referir posteriormente. Ejemplo, que varias lesiones simultáneas, ¿no es cierto?, se tiene en cuenta la lesión más grave o de mayor tiempo de reparación. Se supone que en cualquier agresión no existe una sola lesión, sino existen múltiples lesiones y entre ellas pueden haber equimosis, erosiones, escoriaciones, heridas, ¿no es cierto? Heridas contusas o heridas por armas blancas, etcétera, etcétera. Bueno, concurren distintos tipos de lesiones y en distintas partes del cuerpo, inclusive. Y para aquello, en este aspecto, se indica que se debe tomar en cuenta la lesión más grave o aquella que tenga mayor tiempo de reparación. Y eso se expresa en número de días. Por eso dijimos los días de incapacidad, ¿verdad? Que habíamos comentado en hace 2 diapositivas anteriores. Por tanto, el perito debe conocer la magnitud, las características y gravedad de las lesiones para fijar la incapacidad médico-legal respectivamente. En ese sentido, por lo que acabo de comentar, la incapacidad médico-legal puede ser provisional o puede ser definitiva. La provisional es cuando se efectúa en una primera instancia, donde a partir de la gravedad de las lesiones y la magnitud de las mismas, uno hace el pronóstico y
el tiempo en el cual el proceso de reparación se estima, pero desconociendo aún el resultado final. O sea que no se sabe, ¿verdad? Por lo tanto, a eso se refiere la incapacidad médico-legal provisional, pero que se puede modificar en posteriores reconocimientos. Es lo que dijimos hace un momento. Y luego, después de haber hecho un seguimiento de la misma, cuando ya se tenga la previsión clara de que una lesión va a tener ciertas consecuencias o no, ¿no es cierto?, o secuelas, pues se puede hablar de una incapacidad médico-legal definitiva, donde se fija que las lesiones ya ha terminado el proceso de reparación de la alteración orgánica o fisiopatológica respectivamente, ¿no? Entonces, el periodo de reparación puede extenderse indefinidamente constituyéndose en secuelas, ¿no? Puede existir también este aspecto de secuelas, pero hay que determinarlo como tal. Entonces, eso es, adquiere una connotación un tanto diferente. Y por lo que acabamos de comentar, pues ingresamos a la alteración orgánica, funcional o psíquica que afecta de manera considerable la forma o función y que ésta va a persistir más tiempo de lo que se espera para lograr su reparación. Y estas pueden ser definitivas o pueden ser transitorias, ¿verdad? Eso también hay que evaluar, ¿no es cierto? En el caso más típico de las agresiones con sustancias corrosivas, sean por ácidos o por álcalis, o por traumas térmicos o por el fuego, casi todas las lesiones estas dejan secuelas, ¿no? Secuelas realmente graves, incapacitantes, inclusive, ¿no es cierto? Porque el proceso de reparación tiene esa connotación por la pérdida de tejidos, ¿no? Por estos procesos que acabamos de señalar. Consecuentemente, es esperable de que así sea. Por lo tanto, estos sí son secuelas permanentes, ¿no es cierto? Pero pueden haber algunas transitorias que pueden ser reparadas de alguna manera. Y aquí estamos ratificando eso que acabamos de mencionar. El carácter transitorio, una vez causada la alteración de la forma, desaparece o deja de ser marcada, ya sea por mejoría por el tiempo o por un tratamiento realizado cuando existe la posibilidad de repararla con todo lo que la ciencia y técnica médica pueda aportar. En cambio, es permanente porque una vez causada la alteración de la forma, persiste a pesar del curso del tiempo, inclusive por el tratamiento ya realizado, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los aspectos que hay que considerar y a veces son obviados y en todo caso la víctima pues siempre es la más perjudicada por estos aspectos y que pedirían ciertas compensaciones, pero que nunca van a ser equivalentes a lo que originalmente uno podría tener y por lo mismo podría hacer o trabajar sin mayor problema, ¿no? Ahora, otro de los términos que se llegan a utilizar es la deformidad física y perturbaciones. ¿Qué se entiende por estos términos? Es aquella alteración que afecta externamente de manera marcada u ostensible la estética corporal, es decir, la forma y o asimetría del cuerpo en reposo o en movimiento. Aquí radica la importancia del rostro y el cuello. Para muchas personas la cara, ¿no es cierto?, está desde la implantación pilosa, ¿no es cierto?, de la frente hasta un tercio del cuello inclusive, que es la parte estética, la parte que se llega a mostrar. Estos aspectos también ya están definidos y están debidamente demarcados. Y en ella, pues, se encuentra los maxilares, tanto superior como inferior,
las que son competencia de los odontólogos. Entonces, en este tipo de lesiones pueden estar comprometidos no solamente tejidos blandos, sino también tejidos duros. Y cuando están involucrados los tejidos duros, a veces hay lesiones con pérdida de sustancia. Por lo tanto, pues ningún recurso tecnológico ha podido devolver, digamos, si bien la anatomía de alguna manera, pero la función siempre ha estado en entredicho, ¿verdad? Y muchos profesionales también, ante cualquier lesión, en este caso dental o dentario, pues era una forma de marcar el daño o la alteración de la estética y peor aún del rostro. Por lo tanto, se quería calificar directamente esto como una lesión gravísima. Sin embargo, los baremos también desdicen esta connotación y fijan tiempos específicos según la equivalencia porcentual para la calificación según pieza dentaria. Y en este aspecto hay que recordar de que en anatomía y en fisiología han debido llevar, ¿no es cierto?, cuál es la importancia y la función de las piezas dentarias. Por lo tanto, cumplen con una función masticatoria, una función fonética, una función estética, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son tocados, son alterados y de cualquier manera, pues podría entenderse como una deformidad física o por una perturbación, que el tiempo de recuperación podía ser discutible. Antes sí era muy difícil. Cualquier aparato protésico que se conocía hasta ese momento, ¿no es cierto? Estábamos comentando entre prótesis fijas o prótesis removibles, capaces de poder devolver de alguna manera la anatomía, o perdón, la función, que era lo principal, o la parte de la estética, pero que sin embargo ahora tenemos otros recursos que se acercan de mejor manera para el proceso de rehabilitación respectivamente. Y esto también pues aminora de alguna manera la posibilidad eh, de que queden estas deformaciones o estas perturbaciones cuando existen recursos para hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para calificar como deformidad? Es que sea notoria a simple vista. Claro, la pérdida de un incisivo central es notorio a simple vista, sin necesidad de aproximación, entonces cumpliría este requisito, sin importar influencia de sexo, moda, edad o ocupación. Por lo tanto, no es que sea modelo o sea un trabajador, pero de cualquier manera eso influye directamente en la estética de la persona y como tal estaría cumpliendo también ese segundo requisito. Y finalmente debe tenerse en cuenta el concepto de la presanidad. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque si esta lesión, por ejemplo, la pérdida de un incisivo o de los dos incisivos centrales, haya ocurrido en una persona donde la mayoría de sus piezas dentarias se encuentran saludables, sanas, y por supuesto las piezas perdidas también, en ese caso sí se hablaría de una repercusión de mayor magnitud en relación a otra persona que haya perdido gran parte de sus piezas dentarias y en este caso tenían dos y en malas condiciones. A eso se refiere la presanidad, que no hayan tenido alguna enfermedad periodontal, por ejemplo, que ante una fuerza y velocidad de un golpe, pues que no haya tenido una magnitud relevante, podía haberse perdido la pieza dentaria. Ahora me estoy refiriendo a una marcada enfermedad periodontal. Entonces, a este tipo de valoraciones se refiere al concepto de la presanidad a la hora de calificar este tipo de lesiones. Luego, algo que había comentado hace un momento, aquella deformidad física que afecta el rostro, dijimos, y el rostro que comprende desde el borde de la implantación del cabello,
¿no es cierto? El reborde de los pabellones auriculares, el reborde del maxilar inferior. Entonces, estos son los aspectos que hay que tomar en cuenta. Y en aquellas personas que tienen ausencia de pelos, de cabellos, ¿no es cierto? El límite superior va desde el vértex o punto más alto del cráneo, ¿no es cierto? Y se va considerando desde ese punto de vista para ver la magnitud del daño en cualquier parte de este aspecto. ¿Y por qué se considera en las personas, en los gatos, ¿no? Este aspecto, porque es completamente visible. En cambio, en una persona que tiene cabello, si esto ocurre en el vértex, se supone que podía tranquilamente disimularse una lesión o una cicatriz con la implantación pilosa, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que hace con este punto. Aplica todo lo anterior entonces de la deformidad, teniendo en cuenta que algunas deformidades se aprecian mejor en movimiento, por ejemplo, al sonreír. Pues ese es otro componente. Dijimos en reposo y también en movimiento. Y uno de los movimientos es al momento de sonreír o al momento de hablar. A veces no se puede contener la saliva, ¿no es cierto? Después de que se haya reparado un poco la estética, pero la función no queda clara porque siempre quedan algunas lesiones mayores, ¿no es cierto? Que no se valoran solo por la estética, sino por la función principalmente. Pero para medicina legal todo es válido, no solamente el aspecto estético, sino también la función, como dijimos ya anteriormente. Y otro término que se incorpora es la perturbación funcional, que es la disminución o desmejoría considerable de la función de un órgano, un miembro, etc. Como verán, cualquier lesión toca a todos estos aspectos, a la anatomía, a la función, a la estética, etc., ¿verdad? Pero cada uno de ellas tienen ciertos niveles. Por ejemplo, las piezas dentarias, los incisivos tienen un mayor valor estético que funcional o masticatorio en relación a un molar que son más, que tienen mayor valor, digamos, masticatorio funcional que estético, ¿verdad? Y para la fonética de igual manera, hay piezas dentarias que tienen ciertos valores que van cruzando. Entonces se refiere a estos aspectos, ¿no es cierto?, de la desmejoría considerable de la función de un órgano, de un miembro, sin que se pierda o anule la función. Por eso se llama perturbación, porque caso contrario ya estaríamos hablando de las grandes limitaciones que con otros conceptos ya lo habíamos revisado anteriormente. ¿Cuáles son los órganos que son inherentes a la valoración estomatológica? El órgano o sistema de la masticación, el órgano o sistema de la fonación y el sistema de la deglución. Todo esto hace el famoso sistema estomatognático, ¿no es cierto?, del cual siempre hemos comentado, aunque los límites de la misma siempre están en disputa con los otorrinolaringólogos. Pero de todas maneras, para ir precisando estos aspectos, como ser el órgano del sistema de la deglución, pues es necesario revisarlos, ¿no? Los que corresponden al órgano o sistema de la masticación, tenemos los labios, los dientes, los maxilares, los músculos masticatorios, la lengua, el paladar, la articulación temporomandibular, las glándulas masticatorias y las conexiones nerviosas. Porque cuando se toca el sistema nervioso, pues quedan las secuelas con mayor evidencia respectivamente y la forma de resolverlos también es mucho más compleja. Lo referente al órgano o sistema de la fonación, tenemos la nariz, la cavidad oral, la lengua, dientes incisivos, faringe, laringe, estructuras musculoesqueléticas, nerviosas que en ella intervienen. Por lo tanto, aquí hablamos ya de la nariz como parte, la faringe, la laringe, que son competencia de los otorrinolaringólogos, precisamente, y hay estas complejidades a la hora de tomar el órgano estomatognático, el sistema estomatognático.
Y por otro lado, a partir del órgano o sistema de la deglución, tenemos a los labios, a los dientes, lengua, paladar, faringe, laringe, igual las glándulas salivales, los músculos palatoglosos, hioides, esófago, etcétera. Como verán, son complejos todos los órganos, todos los reparos anatómicos que son considerados en cada una de ellas. Y por eso es que se comenta de que la odontología forense o la odontología legal no es una ciencia aparte, sino es parte de la misma medicina forense, que a la hora de evaluar cada uno de estos aspectos nunca se debería perder la relación, porque la complejidad del cuerpo humano, pues, se entiende como un sistema, ¿no es cierto? Si bien tienen partes, pero funcionan en conjunto, lo cual denota precisamente la vida y la salud de las personas. Y a la hora de hacer estas calificaciones, pues es necesario y es importante que puedan participar los equipos para hacer las respectivas valoraciones, para calificar las mismas y en todo caso recomendar para su respectiva reparación por la vía también que corresponda. Comentemos un poquito respecto a la causalidad médico-legal, ¿no? Eso, pero antes de aquello es necesario prever las connotaciones de la medicina clínica, o sea, qué es lo que se entiende sobre causalidad en la medicina clínica o en la medicina biologicista, como también habíamos comentado en alguna oportunidad. Se define como el estudio de la relación entre la etiología y la exposición. Así, el tratamiento más efectivo suele ser siempre el de carácter etiológico. O sea, causa, efecto. Y para la ciencia médica biologicista lo que nos interesa es la causa y había que intervenir en la causa como una forma, ¿no es cierto?, de evitar una causa o un resultado, en este caso llamado enfermedad. Esa es la connotación dentro de la medicina clínica. En cambio, en medicina legal es el establecimiento a través del razonamiento científico el nexo de unión entre la etiopatogenia y fisiopatológico, entre el hecho lesivo reclamado y las lesiones y secuelas presentes en el lesionado. ¿Se dan cuenta? Entonces la connotación cambia completamente. Todo lo que ustedes ven en práctico, porque ahí ven también lesiones de todo tipo, ¿verdad? Entonces, lo que ahí se habla es de la etiología y la exposición a ese factor de riesgo y el tratamiento. O sea, ahí se utilizan todos los criterios tecnológicos y científicos para resolver ese problema. En cambio, en la medicina legal nos interesa la unión desde el punto de vista etiopatogénico y fisiopatológico del hecho lesivo, o sea, del resultado, las lesiones, las secuelas, ¿no es cierto? Y que en todo caso cambian, ¿no es cierto? Partimos de la lesión para ir a las secuelas o a las connotaciones posteriores con la finalidad de aportar prueba y la existencia o no existencia de la relación causal. O sea que hay que buscar esa relación causal entre el daño y las probables secuelas que podría tener, la valoración de la misma y las probables secuelas de las mismas. Pero también se habla de la causalidad en términos jurídicos. En este caso es un poco más diferente, pues valora si la conducta del imputado se adhiere a esa causalidad científica como causante del resultado, ¿no? Entonces, la causalidad, como verán, está inserto en distintas áreas del conocimiento, con ciertas diferencias, pero el solo hecho de mencionar causalidad nos estamos refiriendo a la causa-efecto, a esa relación causal. Entonces, cuando
existe, ¿no es cierto?, un daño reclamado para que sea calificado como tal, ¿no es cierto?, en términos de delito, tiene que existir una correspondencia causa-efecto. Quiere decir que el daño provocado por algún agente externo corresponda al resultado. Y pues ahí se incorpora el, el término de las concausas también, ¿no es cierto? Que lo vamos a revisar posteriormente. Bueno, y respecto a la causalidad y la causa podríamos seguir, ¿no es cierto?, comentando, pero que sin embargo ya no tenemos mayor relevancia en tocar. Sin embargo, esta parte probablemente interese. La causa necesaria. ¿Qué es la causa necesaria? Son aquellos factores indispensables sin los cuales los efectos nunca podrían aparecer. O sea, para que se produzca un daño, una lesión corporal, se necesita que exista un agente externo, pero que este agente externo actúe sobre el cuerpo humano de manera violenta y que sea capaz, ¿no es cierto?, capaz de romper la barrera de protección del organismo humano. El organismo humano está protegido, ¿no es cierto?, para, si vale el término, resistir, ¿no es cierto?, contra efectos climatológicos, contra efectos de golpes o traumas externos, ¿no es cierto?, hasta cierto punto. Pero cuando se llega a vencer esta capacidad mínima de resistencia del cuerpo humano, quiere decir que ha habido una fuerza extraordinaria capaz de provocar una lesión. Entonces, una causa necesaria quiere decir que ha existido una fuerza que ha sobrepasado el nivel esperado como para que no ocurra nada. Pues en todo caso, siempre el agresor indica de que él apenas le ha empujado, le ha tocado nada más, pero hay una lesión incontrastable, ¿verdad? Entonces, alguien miente, ¿no es cierto? Porque los resultados están ahí y que ha necesitado una causa necesaria, una fuerza necesaria capaz de provocar estos factores mínimos de resistencia del cuerpo humano. Y las causas suficientes son aquellos factores que en conjunto, incluida la causa necesaria, habitualmente culminan con el desarrollo de los efectos. Y ahí entramos en la relación de causa versus causa necesaria y los factores de riesgo en relación a las causas suficientes, que dialécticamente están vinculados unos con el otro, ¿no es cierto? Y eso vamos a repercutir siempre. Una causa puede provocar un efecto determinado, pero ese efecto además puede ser causa para otro efecto posterior, ¿verdad? O sea que se desencadena paulatinamente. Y de ahí surge el término de las concausas, ¿no? Y se refiere la concausa a cosa que juntamente con otra es causa de algún efecto. Por lo tanto, pueden haber concausas anteriores o preexistentes, concausas simultáneas y las concausas posteriores. Que esta concausa es un elemento ajeno, pero capaz de agravar o de modificar el resultado. Por ejemplo, en las causas anteriores o preexistentes son aquellas que ya existían anteriormente a producirse la lesión y que agrava, acelera o modifica la evolución de la causa. Ejemplo,
si una persona es agredida y producto del cual se produce una simple epistaxis, pero esa persona sufría de hemofilia. ¿Se dan cuenta? Entonces nunca paraba de sangrar y eso podía inclusive desencadenar la muerte. Pero en una persona normal que no tenga esta patología previa, una epistaxis, o sea, cumple el rigor del tiempo de sangría y tiempo de ovulación, nada más. Por lo tanto, no podía tener mayor gravedad, no podía esperarse mayor consecuencia. Pero fíjense que en esta concausa hay un aspecto que se une a ella. Pero también puede haber concausas simultáneas, las que tienen lugar a la vez que las que provocan la lesión, o sea que aumentan la trascendencia del resultado final. Ahí podríamos comentar respecto al movimiento de ambas partes, ¿no es cierto? De si se encontraba en estado de reposo, entonces simplemente radicaba la fuerza externa, ¿no es cierto?, que ha podido impactar y ha podido ocasionar una lesión. En cambio, cuando la persona, la víctima en este caso, también estaba proyectada en dirección contraria al movimiento del objeto lesionante, pues se duplica el efecto o el resultado. Entonces se modifica el resultado por este motivo. A eso se refiere la concausa simultánea. Pueden haber concausas posteriores, es aquella que tiene lugar después de que ocurra la lesión. Entonces, una determinada lesión podía ocasionar más bien un resultado no querido posteriormente. Por ejemplo, un daño renal, ¿no es cierto?, podía causar una insuficiencia renal posterior que, pues, se ha desencadenado otro problema, ¿no es cierto?, que no debería haber ocurrido finalmente. Bueno, yo creo que desde aquí para adelante nos vamos a guardar para hablar de lesión patrón y sus características. Esto es importante, ¿no es cierto?, a la hora de calificar la correspondencia que existe entre el objeto causante y la lesión o las marcas que se quedan en la lesión, que en algunos casos puede reproducir la misma, pero no siempre. Y ahí hay que considerar distintos factores. Por ejemplo, el hecho de golpear a alguien con un objeto determinado, pues siempre parecen lineales, siendo que no lo son. Y la forma cilíndrica de mayor parte de los segmentos corporales también hace de que las lesiones tengan una característica más o menos constante, pero que eso no quiere decir que los objetos causantes sean todos de la misma, que tengan la misma forma externa, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones vamos a comentarlos la próxima clase, ¿ok? Quería comunicarles lo siguiente antes de finalizar. Nuestro examen está proyectado para este día viernes, ¿verdad? A mediodía. Y por tanto, no sería exigible que pasemos nuestra clase el día miércoles. Se supone que van a estar estudiando y vamos a suspender la clase del día miércoles y simplemente nos vamos a ver a la hora del examen. ¿Ok? El comunicado oficial se los voy a pasar en el grupo, las condiciones y qué es lo que deben llevar, en qué aulas vamos a dar el examen y algunas características también. ¿Alguna pregunta que tuvieran al respecto? Nada, todo está bien, todo está correcto. Bueno, entonces ahí nos quedamos y nos estaríamos viendo en el día del examen, ¿ok? Un saludo para todos, que estén bien.